su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes e internautas. Sean bienvenidos otra vez al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Hoy me acompaña la joven Leslie Renterilla. Buenos días y bienvenida. Buenos días, pastor, y bienvenidos a todos los que los están escuchando y los están mirando. Y ahora voy a pedir que si los postremos de rodillas para orar. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor, por otro día, Señor, y gracias porque estamos aquí, Señor, para representantes de usted, Señor, para escudriñar y aprender de esta lección, Señor, y enseñar a todos de esta lección y su palabra, Señor, de que lo que usted manda que nosotros hagamos, Señor. Bendíganos y bendiga a todos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, todos estos días al Espíritu Santo como prácticamente un poder celestial. Y miren ustedes cómo en la semana hemos estado viendo estas fases del Espíritu Santo. Lo hemos visto como poder creador, como poder regenerador, como poder vencedor. Y hoy nos toca verlo como poder revelador. ¿De qué manera el Espíritu Santo se ha manifestado en la vida de nosotros como poder revelador? Por ejemplo, dice aquí una pregunta, Leslie, ¿qué luz orientadora dará el Espíritu Santo a aquellos que le permitan morar en sus corazones? Para eso vamos a ir a Salmos 119, versículo 5, 105. Salmos 119, versículo 105. ¿Qué dice? Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, este versículo claramente nos dice que su palabra es una lámpara en la oscuridad. Y es interesante que cuando nosotros leemos en las Escrituras quién inspiró la Biblia, nosotros encontramos que el que inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo. De manera que al decir la Escritura que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera mi camino, esto no cabe duda que ha sido por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que inspiró la Biblia para que hiciera esto, de alumbrar. Así que, hermanos, como poder revelador, el Espíritu Santo se manifiesta en la Biblia. Como poder revelador, el Espíritu Santo se manifiesta en la palabra de Dios. Y cuando el cristiano la estudia, entonces miren ustedes, puede escoger el buen camino porque ella es una lumbrera. Es decir, la iluminación del Espíritu Santo que vino a través de la palabra ilumina la vida de aquel que la estudia. Amén. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo cuando esta persona estudia la Biblia? ¿Qué es lo que podemos oír allí? ¿Qué dice Isaías 30:21? Dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Nosotros tenemos que escuchar la palabra, y esa palabra de Dios nos va a decir qué camino tomar, qué camino tenemos que nosotros andar. Interesante que esta voz que oiremos, ya sea, dice, a nuestras espaldas, diciéndonos: este es el camino, andad por él y no echéis a la mano ni a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, esta voz no es otra que la voz del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú lees la Biblia, hermano, el Espíritu Santo te habla a través de la Biblia. Y el Espíritu Santo a través de la Biblia te dice: no vayas para la derecha, no vayas para la izquierda. Es decir, mantente en el centro del camino, mantente recto en el camino. El Espíritu Santo te habla, te orienta, te indica. De esa manera el Espíritu Santo te revela su voluntad y te revela lo que tú debes hacer cuando tú lees las Escrituras.
esto me gusta porque veo en el Espíritu Santo, hermanos, una guía. Veo en el Espíritu Santo justo lo que dijo Cristo que sería, ese Paracletos, ese que está al lado de nosotros para ayudarnos. Qué poder el del Espíritu Santo, que puede orientar la vida de la gente, que puede alumbrar el camino de la gente, que puede hablarle a la gente para que no se equivoque. Oh, hermanos, qué bendición hay en que el Espíritu Santo nos guíe de esa manera, pero cuánto, hermanos, es de importante que nosotros nos volvamos a la Biblia, que volvamos a leer la palabra de Dios, que volvamos, hermanos, a tener esas devociones personales con las Escrituras todos los días. Ahí el Espíritu Santo hará esta obra de orientar, de alumbrar, de hablarnos. El don de profecía, ¿qué nos dice al respecto, Leslie? Dice así: no podemos emplear el Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios y que velan para tener su dirección y gracia, se le da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Amén. Hermanos, en este párrafo me vino mucho a la mente la historia de el Jesse, del siervo de Eliseo, que él tanto que anhelaba el tener el Espíritu Santo para sanar y por medio de sanar ganar beneficios propios y manejar esa habilidad del Espíritu Santo en su manera. Y él quería tanto eso, pero él nunca lo pudo obtener, ni nunca pudo obrar un milagro por el Espíritu Santo, porque en verdad no había humildad en su corazón. Es interesante, hermanos, lo que dice aquí esta lección, la cita que leyó Leslie, que está en el deseo de toda la gente, página 626, cuando dice que no debemos emplear al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos debe emplear a nosotros. Esto es bien importante que lo entendamos, porque hoy en día hay gente que creen que pueden usar al Espíritu Santo y dicen, te voy a demostrar que yo tengo el Espíritu Santo, y comienzan, dicen, te voy a demostrar y voy a hablar en lenguas. Hermanos, esas personas que hablan así creen en el Espíritu Santo como una fuerza, como un poder al cual ellos pueden usar, no como una persona. Aquí nosotros encontramos que el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no podemos emplearlo a Él, sino que Él nos emplea a nosotros. Pero Él nos emplea a nosotros. Sí, hermanos, nosotros nos sometemos también, dice, a la voluntad de Dios. Aquellos que quieren manejarse a sí mismos, dice, no, el Espíritu Santo no puede usarlos. Hermanos, esta es la razón, dice, por la cual no hemos recibido el don celestial, porque no queremos someternos, no queremos andar humildemente en Dios. Queremos nada más, hermanos, usarlo. Hermanos, aprendamos una cosa esta mañana, y es que es el Espíritu Santo el que nos quiere usar a nosotros. Y dice que este poder de Dios aguarda a que nosotros lo pidamos y lo recibamos. Así que clamemos a Dios porque el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos use. Clamemos a Dios, hermanos, para que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué más sigue diciendo el don de profecía? Dice así: Dios nos habla a través de su palabra, señalando la senda de la fe y la justicia como el único camino a la gloria. Todos los que tienen el Espíritu de Cristo tendrán en alta estima las Escrituras, pues son los oráculos de Dios. Son como una comunicación divina que dice, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Como si estas palabras nos llegaran del mismo Isaías con su voz audible. Oh, si la gente tan solo creyera esto. Cuánto amor, cuánta reverencia, cuánta entrega plena del alma les acompañaría
en su escudriñamiento de las Escrituras, las cuales muestran el camino a la vida eterna. Hermanos, nosotros vemos aquí que dice que los que tienen el Espíritu Santo tienen en alta estima las Escrituras. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que cuando uno ora y en verdadmente quiere recibir el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo, nosotros podemos entender más las Escrituras y podemos entender qué camino tenemos que andar, por qué camino tenemos que andar. Y la palabra de Dios nos demuestra eso. Bueno, todo esto viene, hermanos, escrito en manuscritos releases, o sea, manuscritos liberados, tomo 4, página 212. Y ustedes pueden notar cómo el Espíritu Santo dice que es el que, hermanos, nos va a guiar a través de la palabra. Todos los que tienen el Espíritu Santo, dice, tendrán las Escrituras en alta estima y, por supuesto, van a estudiarla. Y en ellas van a encontrar esa voz que les dice, este es el camino, andad por él. Hermanos, dice la sierva del Señor, Elena White, aquí, si la gente creyera esto, cuánto temor, cuánta reverencia, cuánta entrega plena del alma les acompañaría en su escudriñamiento de las Escrituras, las cuales muestran el camino a la vida eterna. Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros volvamos a las Escrituras y nos dejemos guiar por la voz que encontramos allí, que es la voz del Espíritu Santo. ¿Qué debemos esforzarnos siempre por hacer en nuestra marcha cristiana? ¿Qué dice Hechos 24, 16? Sí, Hechos 24, 16 dice así. Dice, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensiva ante Dios y ante los hombres. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí miramos cómo el apóstol Pablo, hermanos, hasta en esto el Espíritu Santo lo ayudaba. ¿Qué significa esto de tener una buena conciencia delante de Dios? Hermanos, esta palabra, conciencia, significa la facultad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay personas que ya perdieron la conciencia, no tienen conciencia del tiempo en que vivimos, de lo que se debe hacer, si es recto o no recto delante de Dios. Pero aquí el apóstol dice que él procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, esa facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo, él procuraba, hermanos, tenerla de una manera que pudiera así agradar a Dios y, por supuesto, también ante los hombres. Miren hasta dónde el Espíritu de Dios lo ayuda a uno, para que pueda tener ese discernimiento, para que ante las tentaciones que se le presentan o ante las decisiones que uno va a tomar y que sabe Dios que lo van a perjudicar a uno, cómo es importante que el Espíritu Santo le dé a uno esa capacidad, esa facultad de tener la conciencia siempre, hermanos, dispuesta a discernir entre lo bueno y lo malo. El don de profecía, hablando de esto de la conciencia, ¿qué nos dice? Dice, comparad vuestra conciencia con la palabra de Dios y ved si vuestra vida y carácter están de acuerdo con la norma de la justicia que Dios ha revelado en ella. Entonces podéis determinar si es que tenéis o no una fe inteligente. ¿Y qué clase de conciencia es la vuestra? La conciencia del hombre no puede ser digna de confianza, al menos que esté bajo la influencia divina. La parte que a mí me impresionó más aquí es que la conciencia del hombre no puede ser de confianza, al menos que esté bajo de la gracia divina. A veces muchos de nosotros confiamos mucho en el hombre, confiamos en su consejo, confiamos en lo que ellos dicen, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, a veces nosotros no lo tomamos por consejo, queremos seguir el consejo de los hombres. Como muchos jóvenes, ellos quieren
seguir los consejos que sus amigos o personas cercanas les dicen, pero nunca quieren ir a ver lo que Dios dice, lo que Dios manda y lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Amén. No puede ser digna de confianza la conciencia del hombre a menos que esté bajo la influencia de la gracia divina, es decir, bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, no basta que el hombre se considere seguro siguiendo los dictados de su conciencia. La cuestión que debe aclararse es esta. ¿Está la conciencia en armonía con la palabra de Dios? Si no lo está, sus dictados no pueden seguirse con seguridad, porque engañan. La conciencia debe ser esclarecida por Dios. Debe dedicarse tiempo al estudio de las Escrituras y la adoración. Así la mente será afirmada y fortalecida y arraigada. Dice que la conciencia a veces a veces los impulsa a hacer cosas que no tenemos que hacer, y para que nuestra conciencia esté bien tenemos que ir a las Escrituras y adorar a Dios, y así nuestra mente estará afirmada en lo que debe estar afirmada. Interesante, porque si la conciencia es lo que hemos dicho, la facultad para distinguir entre lo bueno y lo malo, esta dice debe de estar en armonía con la palabra de Dios. Y en la medida en que esté en armonía con la palabra de Dios, entonces dice, es que va a poder ser esclarecida por Dios, y entonces la mente será firmada, fortalecida y arraigada. Hermanos, como el apóstol Pablo oraba y decía de que, pues, él procuraba tener una conciencia, pues, aceptable delante del Señor. Así nosotros, hermanos, ahora también oremos y pidámosle a Dios que nos ayude para que la conciencia de nosotros pueda ser buena delante del Señor en la medida en que el Espíritu Santo venga y nos ayude. Qué poder revelador, hermanos, el del Espíritu Santo, que revela a través de la palabra, revela, miren ustedes, el camino, habla y despierta una conciencia que sea aceptable delante de Dios. Que Dios nos ayude para que le entreguemos nosotros todas nuestras facultades al Señor. Esa facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo. La conciencia, hermanos, entregársela al Espíritu Santo para que Él la dirija. Vamos a orar y vamos a pedírselo ahora, en este momento. Nos vamos a arrodillar nosotros aquí. Te damos gracias, Padre, por esta lección que nos vuelve a presentar el poder del Espíritu Santo como revelador, y cómo esta revelación que nos ha dado en la palabra, Señor, ha permitido que nosotros conozcamos tantas cosas en relación contigo. Queremos agradecerte por el papel del Espíritu Santo como revelador en las Sagradas Escrituras, despertando, Señor, inclusive a una buena conciencia delante de ti. Gracias, Padre. Ahora te rogamos para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y haga precisamente eso que dice aquí esta lección. Es decir, la de que nos aclare la conciencia, la de que nos guíe en nuestras decisiones, la de que nos dé el discernimiento correcto para decidir. Gracias, Señor, por esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad.